Ricardo Balbuena contemplaba la ciudad desde el ventanal panorámico de su ático, en la exclusiva zona de La Moraleja, un mar de luces parpadeantes que, lejos de ofrecer consuelo, solo lograba acentuar la profunda oscuridad que anidaba en su interior. A sus 45 años, era el arquitecto de un imperio tecnológico global, un titán de la industria cuya fortuna se medía en cifras que desafiaban la imaginación. Sin embargo, cada noche, al regresar a su fortaleza de cristal, el eco ensordecedor de su éxito profesional resonaba en los pasillos vacíos, un recordatorio cruel y constante de su fracaso más íntimo y doloroso. La absoluta incapacidad de conectar con su propio hijo desde la trágica muerte de su esposa, 2 años atrás. La mansión, una obra maestra de minimalismo vanguardista diseñada por él mismo, era más un mausoleo de lujo que un verdadero hogar. Cada superficie de mármol pulido y cada panel de vidrio de suelo a techo, reflejaban la imagen distorsionada de un hombre poderoso pero irrevocablemente solo, un rey exiliado en su propio castillo de hielo. El silencio era su compañero más leal, una presencia física que se había vuelto patológica, encarnada en la frágil figura de su hijo de 7 años, Mateo, quien no había pronunciado una sola palabra coherente desde el fatídico día en que su madre cerró los ojos para siempre, llevándose con ella la música y la risa de aquella casa. El teléfono de última generación sobre su escritorio de ébano vibró con insistencia, una intrusión electrónica que interrumpió su lúgubre ritual nocturno de contemplación. Era el doctor Alarcón, el 5º especialista en mutismo selectivo que había visitado a Mateo en apenas 6 meses. Cada uno más reputado y costoso que el anterior. La voz al otro lado de la línea era un compendio de eufemismos profesionales y disculpas veladas, pero el mensaje subyacente era inequívoco y demoledor. No había progreso alguno. El niño seguía atrapado en su inexpugnable mundo interior, un jardín secreto y melancólico al que nadie y menos aún su propio padre tenía acceso. Ricardo colgó la llamada con una frialdad calculada que enmascaraba una desesperación que amenazaba con consumirlo por completo. Había construido algoritmos capaces de predecir los movimientos del mercado global y diseñado sistemas de comunicación que conectaban a millones de personas al instante, pero se sentía un analfabeto tratando de descifrar el complejo código del alma de su hijo. El dinero, esa herramienta omnipotente que le abría todas las puertas del mundo material, se estrellaba una y otra vez contra el muro invisible que Mateo había erigido a su alrededor. Era una impotencia que lo corroía, una grieta profunda en la fachada de invulnerabilidad que había construido con tanto esmero. Al otro lado de la inmensa mansión, Isabel, la hermana de su difunta esposa, supervisaba al personal doméstico con una eficiencia marcial que a Ricardo le resultaba a la vez indispensable e inquietante. Se había instalado en la casa inmediatamente después de la tragedia, asumiendo el rol de matriarca con una dedicación férrea. Su presencia era un recordatorio constante de la pérdida de Sofía, pero también representaba la única apariencia de orden en el devastador caos emocional que reinaba en la familia. Isabel era el pilar que sostenía una estructura a punto de derrumbarse, o al menos eso era lo que ella se esforzaba en aparentar. Con el sigilo de un depredador, Isabel se acercó a Ricardo, su rostro una máscara de compasión perfectamente estudiada. «Otro fracaso, ¿verdad?», dijo, su voz un susurro de seda envenenada. «Pobrecito Mateo. Quizás lo que necesita no es un ejército de psicólogos que lo traten como a un experimento, sino estabilidad. Alguien que lo entienda de verdad, alguien de la familia». Sus palabras, como siempre, estaban cargadas de una sutil autoproclamación, posicionándose con astucia como la única y verdadera salvadora posible en aquel interminable drama familiar. Ricardo sintió el peso de la manipulación, pero estaba demasiado agotado para combatirla. El conflicto central de la familia Balbuena se manifestaba en cada rincón de la casa. La opulencia material más desbordante contrastaba con una pobreza espiritual que era simplemente devastadora. Mateo pasaba sus días en una sala de juegos que parecía el catálogo de una juguetería de lujo, con consolas de última generación, robots programables y maquetas a escala. Sin embargo, sus ojos color avellana permanecían fijos en un punto vacío de la pared, ajenos a todo estímulo. No jugaba, no reía, no lloraba. Simplemente, existía en un estado de ausencia, un pequeño fantasma perdido en su propio paraíso infantil. La búsqueda de una nueva niñera se había convertido en una tarea hercúlea, casi una misión imposible. Decenas de candidatas con currículums impecables, graduadas de las mejores universidades y con referencias intachables, habían desfilado por el salón principal.
Ninguna había logrado obtener ni la más mínima reacción por parte de Mateo. Isabel, con una autoridad autoproclamada, las descartaba una a una con críticas afiladas y juicios velados, consolidando con cada despido su control absoluto sobre el entorno del niño, y por extensión, sobre el futuro incierto de la inmensa fortuna de los Balbuena. Fue entonces, en medio de aquel desfile de perfección impostada, cuando apareció Elena Sánchez. Su llegada fue una disonancia abrupta en la sinfonía de lujo y poder que definía la mansión. Vestía con una sencillez pulcra que, sin embargo, gritaba su origen humilde, y sus manos, aunque cuidadas, delataban una vida de trabajo honesto, no de ocio y privilegios. No traía consigo títulos de prestigiosas universidades ni cartas de recomendación de familias influyentes, sino una calma profunda en la mirada que pareció, por un instante fugaz, alterar la atmósfera gélida y estéril de la casa. Isabel la observó de arriba abajo con un desdén apenas disimulado, como si estuviera examinando una pieza de mercancía defectuosa. ¿Experiencia previa con casos de trauma infantil severo?, preguntó, su tono tan cortante como un fragmento de hielo. Con una serenidad que descolocó a Isabel, Elena negó suavemente con la cabeza. No, señora. Mi única experiencia es haber perdido a mi padre cuando era una niña. Sé lo que es el silencio que viene después del dolor. Su honestidad era tan cruda y tan fuera de lugar en aquel entorno, que desarmó momentáneamente la coraza de su interlocutora. Ricardo, que observaba la entrevista desde la soledad de su despacho a través de un monitor de alta definición, sintió una punzada de algo que no había experimentado en mucho tiempo, una genuina curiosidad. Vio cómo Mateo, que hasta ese momento había permanecido como una estatua en un rincón, levantaba la vista por primera vez en toda la mañana para mirar directamente a aquella extraña mujer. Fue un gesto minúsculo, casi imperceptible para un ojo no entrenado, pero para Ricardo, que vivía analizando cada micromovimiento de su hijo, fue como un faro encendiéndose en la más densa de las nieblas. En contra del consejo explícito y vehemente de Isabel, que argumentaba la alarmante falta de credenciales y el supuesto riesgo de introducir a alguien de ese ambiente en la casa, Ricardo tomó una decisión puramente impulsiva, algo totalmente ajeno a su naturaleza metódica. Está contratada, anunció, su voz resonando con autoridad a través del intercomunicador del salón, zanjando la discusión de manera inapelable. Necesitaba desesperadamente un milagro, y aquella mujer, con su aura de autenticidad y su dolor compartido, representaba una desviación radical de la fórmula fallida que había seguido hasta el agotamiento. Elena aceptó el puesto con una gratitud silenciosa y abrumada. El salario que le ofrecían era más de lo que había ganado en todo el año anterior. Una oportunidad caída del cielo para poder costear el tratamiento de su madre enferma y salir de las deudas que las ahogaban desde hacía meses. Al caminar por los interminables pasillos de mármol de Carrara, se sintió como una intrusa en un planeta ajeno, dolorosamente consciente de que cada uno de sus movimientos, cada palabra y cada gesto, sería juzgado bajo el microscopio implacable de aquella familia rota por el dolor y el privilegio. Su verdadero hogar era la antítesis exacta de la mansión Balbuena. Un pequeño apartamento en un barrio obrero de Carabanchel, lleno hasta los topes de libros de segunda mano, plantas que luchaban por alcanzar la luz de una ventana estrecha y el aroma constante a guiso casero de su madre. Era un espacio reducido y modesto, pero rebosante de un calor humano que la opulenta mansión jamás podría comprar. Era precisamente ese calor, esa humanidad sencilla, lo que ella esperaba poder ofrecerle a aquel niño increíblemente triste de ojos vacíos que le había robado el corazón. Isabel le asignó sus tareas con una frialdad condescendiente, subrayando las estrictas e innumerables reglas de la casa y la prohibición absoluta de establecer familiaridades innecesarias con el niño o el señor de la casa. Su mensaje era cristalino: Elena era una empleada, una pieza funcional y reemplazable en el complejo engranaje de la mansión, y nada más. La guerra silenciosa por el alma de Mateo había comenzado oficialmente, aunque en ese momento, solo una de ellas era plenamente consciente de que se estaba librando una batalla. Ricardo, por su parte, se retiró a su despacho sintiendo una mezcla extraña de esperanza y un profundo escepticismo. Era un hombre de datos, de lógica y de resultados medibles. Había apostado por una corazonada, por una emoción, y eso le aterraba. Decidió que observaría a esta nueva empleada, con la misma distancia analítica, con la que estudiaba una inversión de riesgo, vigilando cada interacción, esperando el fracaso que Isabel le había pronosticado.
No podía permitirse el lujo de volver a tener el corazón roto por una falsa esperanza. Mientras tanto, en lo profundo de su mente brumosa, Mateo procesaba la nueva presencia. A diferencia de las otras mujeres, que llegaban con sonrisas forzadas y voces estridentes que intentaban perforar su silencio, esta era diferente. Su quietud era reconfortante, su voz era suave como una melodía lejana y no le exigía nada. Por primera vez desde el accidente, sintió que el pesado manto de niebla que envolvía su mundo se aligeraba, aunque solo fuera un poco, permitiendo que un minúsculo rayo de luz se filtrara a través de la oscuridad. Esa primera noche, la tensión durante la cena fue casi palpable. Isabel lanzaba miradas de advertencia a Elena, que navegaba por el campo de minas de la etiqueta de la alta sociedad con una dignidad silenciosa. Ricardo permanecía distante, observando a todos desde detrás de su máscara de indiferencia. El silencio de Mateo era, como siempre, el invitado más ruidoso en la mesa. Nadie en aquella sala podía imaginar que la llegada de esa humilde mujer no era el final de un capítulo, sino el principio de una tormenta que lo cambiaría todo para siempre. Asterisco asterisco a todos, achegada da virtude humilde asterisco asterisco. Los primeros días de Elena en la mansión Balbuena fueron un delicado ejercicio de paciencia infinita. Mateo, fiel a su patrón de comportamiento, la ignoraba por completo, tratándola como si fuera una sombra más en aquella casa llena de ellas, una parte invisible del opulento mobiliario. No respondía a sus preguntas de voz suave, no aceptaba los juguetes que le ofrecía con delicadeza y ni siquiera la miraba directamente a los ojos. Cualquier otra persona, enfrentada a ese muro de indiferencia, se habría rendido o habría recurrido a técnicas más invasivas. Elena, sin embargo, no veía un desafío, sino el reflejo de un dolor que conocía demasiado bien. Reconocía ese silencio no como un vacío, sino como un lenguaje en sí mismo, uno que había aprendido a descifrar en las páginas más tristes de su propia vida. En lugar de asediar su silencio con preguntas o juegos estridentes, optó por una estrategia de presencia serena y sin exigencias. Se sentaba en el suelo de la inmensa sala de juegos, a una distancia prudencial, y leía en voz baja cuentos que su abuela solía contarle, historias de bosques encantados donde los árboles susurraban secretos y los animales hablaban el idioma del corazón. No se dirigía directamente a Mateo, sino al aire, llenando el vacío estéril con el murmullo de su voz, una melodía suave que no pedía nada a cambio, que simplemente ofrecía compañía. Estaba tejiendo un tapiz de normalidad y calma, esperando que el niño, a su propio ritmo, se sintiera lo suficientemente seguro como para dar un paso hacia ella. A veces, cuando las palabras de los cuentos se agotaban, sacaba un viejo cuaderno de dibujo, y con un lápiz de carbón, daba vida a las escenas de su barrio de Carabanchel. Con una sencillez conmovedora, le explicaba al silencio quién era la señora Carmen, la panadera de la esquina cuyo pan olía a gloria bendita, o cómo su gato, Pelusa, siempre encontraba el único rayo de sol que se colaba por la ventana del patio. Estaba construyendo un puente, hebra por hebra, entre su mundo humilde y cálido, y el universo dorado y gélido de Mateo, un puente hecho no de dinero ni de terapia, sino de historias genuinas y humanidad compartida, sin saber si al otro lado había alguien dispuesto a cruzarlo. Isabel observaba este despliegue de sencillez con una mezcla de burla, y una creciente e inexplicable inquietud. «Pagas una fortuna para que haga garabatos y le cuente cuentos de pobres», le comentó a Ricardo una noche, su voz destilando un veneno apenas disimulado. «Esa chica es una simpletona, no tiene ni idea de lo que hace. Mateo necesita disciplina y estructura, no estas tonterías». Pero Ricardo, aunque exteriormente escéptico y fiel a su naturaleza analítica, percibía un cambio casi imperceptible en la atmósfera de la casa, cada vez que Elena estaba cerca. El silencio de Mateo, antes un abismo hostil, ahora parecía menos tenso, menos cargado de angustia. La primera grieta en el inexpugnable muro de Mateo apareció una tarde, una semana después de la llegada de Elena. Ella tarareaba distraídamente una vieja nana mientras ordenaba los bloques de construcción, una canción de cuna que su madre le cantaba a ella para ahuyentar las pesadillas de la infancia. Era una melodía simple, casi melancólica, que hablaba de una pequeña estrella que había perdido su brillo pero que seguía luchando por iluminar la noche. Era una canción que llevaba impregnada la memoria de su propio dolor, un eco de su pasado que ahora ofrecía, sin saberlo, como un bálsamo para el presente de aquel niño. De repente, un sonido minúsculo, casi un fantasma de nota, rompió el silencio.
No fue una palabra, ni siquiera una sílaba, sino un tarareo desafinado, casi inaudible, que imitaba la melodía de la nana. Provenía de Mateo, que seguía de espaldas a ella, fingiendo jugar con un coche. Elena sintió que el corazón se le detenía en el pecho, un pánico helado mezclado con una esperanza abrumadora. Se quedó completamente inmóvil, sin atreverse a girarse, y continuó cantando suavemente, temiendo que el más mínimo movimiento brusco, la más mínima señal de haberlo notado, pudiera hacer que aquel frágil y milagroso brote de comunicación se marchitara para siempre. A partir de ese instante, la música se convirtió en su idioma secreto, un código indescifrable para el resto del mundo pero perfectamente claro para ellos dos. Elena le cantaba canciones sobre ríos, montañas y pájaros libres, y Mateo respondía primero con murmullos, luego con sílabas sueltas, y finalmente, con fragmentos de palabras que parecían brotar de un manantial largo tiempo sellado. El progreso era lento, un deshielo glacial, pero era constante e innegable. La virtud secreta de Elena no era una técnica aprendida en libros de psicología infantil, sino una empatía profunda nacida de su propia herida, la capacidad de conectar a través del arte y la emoción compartida. Ricardo, encerrado en la fortaleza tecnológica de su despacho, se convirtió en un espía de su propia esperanza. A través del sofisticado sistema de audio que había instalado en la mansión, comenzó a escuchar fragmentos de estas interacciones. Escuchó la voz cálida y paciente de Elena, tejiendo melodías en el aire, y por primera vez en 2 largos y agónicos años, escuchó el sonido de la voz de su hijo, aunque fuera en susurros y tarareos. Para un hombre acostumbrado a medir el éxito en cifras y gráficos, escuchar los primeros susurros de su hijo, fue como presenciar el nacimiento de una estrella en la más absoluta oscuridad del universo. El verdadero punto de inflexión llegó envuelto en la oscuridad de la noche, cuando una pesadilla arrancó a Mateo de su sueño. Sus gritos ahogados, cargados de un terror mudo, alertaron a Elena, que dormía en una habitación contigua. Corrió a su lado sin pensarlo 2 veces, y lo encontró temblando violentamente en su cama, con los ojos abiertos de par en par, fijos en un horror que solo él podía ver. Sin dudarlo, lo rodeó con sus brazos, lo abrazó contra su pecho, y comenzó a cantarle la nana de la estrella perdida, meciéndolo con una suavidad que era a la vez refugio y promesa. Y entonces, entre sollozos ahogados, aferrado a ella como a un ancla en medio de la tormenta, Mateo pronunció su primera palabra completa en 2 años. Una palabra que no iba dirigida a Elena, sino a través de ella, hacia el fantasma de su memoria. Una palabra que atravesó el corazón de Ricardo, que observaba la escena desde el umbral de la puerta, paralizado. Mamá. La palabra flotó en el aire, cargada con todo el peso del dolor y la añoranza del mundo, y se clavó en el alma de su padre, rompiendo la última barrera de su escepticismo. Aquella palabra fue la llave que abrió las compuertas de su alma. A partir de esa noche, Mateo empezó a hablar con Elena, primero en frases cortas y vacilantes, y luego en conversaciones completas y fluidas. Le confió los secretos de su mundo silencioso, los sueños recurrentes en los que su madre le sonreía desde un jardín lejano, su miedo atroz a olvidar el sonido de su risa y la rabia sorda que sentía hacia un mundo que se la había arrebatado sin piedad. Elena escuchaba sin juzgar, absorbiendo su dolor y ofreciéndole a cambio la única cosa que podía sanarlo, la certeza de que no estaba solo. Para Isabel, cada palabra que pronunciaba Mateo era como un clavo en su ataúd. Su poder y su influencia en la casa se habían construido sobre los cimientos de la enfermedad del niño. Ella era la gestora de la crisis, la matriarca indispensable en medio de la tragedia. La recuperación del niño, orquestada por una advenediza sin pedigrí, la despojaba de su rol de mártir y, lo que era más peligroso, amenazaba su control sobre Ricardo y el futuro de la inmensa fortuna Balbuena. La envidia, fría y reptiliana, comenzó a transformarse en un veneno activo que buscaba desesperadamente una salida. Observaba desde las sombras cómo Mateo le dedicaba a Elena sonrisas que a ella siempre le habían sido negadas, cómo el brillo volvía a los ojos del niño, un brillo que ella nunca había sabido encender. Veía a Ricardo pasar más tiempo en casa, no en su despacho sino en el suelo de la sala de juegos, observando, escuchando, redescubriendo con asombro al hijo que creía haber perdido para siempre. Sentía que no solo estaba perdiendo el control sobre el niño, sino también sobre el hombre, y esa sensación de ser reemplazada alimentaba una furia helada que se acumulaba en su interior. Completamente ajena a la tormenta de celos que se gestaba a su alrededor, Elena vivía en un estado de pura y abrumadora felicidad.
Había logrado lo que un ejército de expertos y millones de euros no habían podido conseguir. Su conexión con Mateo era la cosa más pura y genuina que había experimentado nunca. Y al sanar al niño, sentía que también estaba sanando una parte rota de sí misma. Le había devuelto un propósito, una razón de ser que creía perdida desde la muerte de su propio padre, una tragedia que la había marcado de por vida. Un día, Elena le entregó a Mateo un pequeño regalo que había traído de su casa. No era un juguete caro ni un dispositivo electrónico, sino un pájaro de madera, toscamente tallado pero lleno de encanto, que su abuelo había hecho para ella cuando era niña. El contraste con los robots programables y las consolas de última generación que abarrotaban la habitación era brutal. El niño lo aferró con una devoción que nunca había mostrado por ningún otro objeto, acariciando la madera pulida como si contuviera un secreto. Aquel simple trozo de madera se convirtió en su tesoro más preciado. Ricardo, sintiendo una gratitud que le costaba expresar con palabras, intentó recompensar a Elena de la única manera que conocía, con dinero. Le ofreció un cheque con una cifra astronómica como bonificación por su increíble progreso. Elena, con una sonrisa amable, lo rechazó cortésmente. Mi recompensa es su risa, señor Balbuena. Eso no tiene precio. Aquella respuesta, tan simple y tan profunda, descolocó por completo al magnate. Por primera vez, se enfrentaba a un valor que no podía ser comprado, a una riqueza que su fortuna no podía igualar. La solución al complejo drama de los Balbuena no había llegado en un maletín de cuero de un especialista de renombre, sino en la melodía de una vieja canción de cuna y en la calidez de un corazón humilde. Era una verdad tan simple y tan poderosa, que resultaba intolerable para un alma como la de Isabel, cuyo mundo se construía sobre la complejidad del poder y la riqueza. La conspiración ya no era una posibilidad, sino una certeza inminente que esperaba el momento perfecto para desatarse. Esa noche, en la soledad de su modesta habitación, Elena sacó de su cartera una fotografía gastada por el tiempo. En ella, una versión infantil de sí misma sonreía a la cámara, abrazada a un hombre joven de mirada amable, su padre. Le devolvía la mirada con una sonrisa luminosa, una sonrisa que escondía la historia de una pérdida que le había enseñado a hablar el idioma del silencio, un secreto que le había dado la fuerza para romper el de los demás. **Ato 3, a sabotajem da inveja **. Para Isabel, la risa recuperada de Mateo era el sonido de su propia irrelevancia. Cada sonrisa que el niño le dedicaba a Elena era una daga que se clavaba en su orgullo y, más importante aún, en sus ambiciosos planes a largo plazo. Observaba desde las sombras, su mente una calculadora fría que sopesaba sus opciones. La influencia de aquella advenediza crecía de forma exponencial, amenazando con desmantelar el imperio de control y dependencia que había construido con tanta paciencia sobre la tragedia de su hermana. La envidia, un ácido corrosivo, dio paso a una resolución implacable. Elena Sánchez debía ser destruida. Comenzó su ataque con la sutileza de una serpiente. Inició una campaña de sabotajes menores, diseñados para erosionar la confianza de Ricardo. Un día, el valioso reloj de sobremesa del abuelo Balbuena apareció con un arañazo en el cristal. Probablemente un accidente durante la limpieza, comentó Isabel con fingida ligereza. Esta gente no está acostumbrada a manejar objetos de tanto valor. No es malicia, es simplemente su naturaleza. Cada palabra era una gota de veneno, diseñada para contaminar la percepción que Ricardo tenía de Elena, asociándola con el descuido y la incompetencia. El siguiente paso fue más audaz. Desapareció uno de los pendientes de zafiro que Sofía solía usar, una pieza de inmenso valor sentimental para Ricardo. Isabel organizó una búsqueda discreta, asegurándose de que la sospecha recayera, de forma indirecta pero inequívoca, sobre la única persona nueva en la casa. ¿Es tan extraño?, le susurró a Ricardo esa noche, su voz cargada de una falsa angustia. Elena es la única que ha tenido acceso a mi joyero para guardar la ropa de Mateo. Espero de verdad que sea solo un despiste. Ricardo sintió cómo una fría duda comenzaba a instalarse en su mente. Luchaba contra ella, aferrándose a la imagen del milagro que Elena había obrado con su hijo. Pero las insinuaciones de Isabel, combinadas con sus propios prejuicios de clase profundamente arraigados, crearon una disonancia insoportable. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Sería ella solo una farsa, una actriz consumada que había encontrado su punto más vulnerable?
La idea era monstruosa, pero se negaba a desaparecer por completo, minando su confianza día a día. Elena, completamente ajena a la conspiración, percibía la creciente hostilidad en el ambiente como una barrera invisible. Notaba la frialdad en la mirada de Ricardo y el desdén cada vez más abierto de Isabel, pero lo atribuía a su propia torpeza para navegar en un mundo que no era el suyo. Se refugió en Mateo, cuya recuperación era su único faro. El vínculo con el niño se hizo más fuerte, una alianza silenciosa contra la gelidez que se apoderaba de la mansión, sin saber que precisamente ese vínculo era la causa de la guerra declarada en su contra. Isabel supo que había llegado el momento del golpe de gracia. Necesitaba un acto de traición tan flagrante que borrara cualquier duda de la mente de Ricardo y la expulsara de sus vidas para siempre. El arma elegida fue una pieza icónica, un espectacular collar de diamantes y esmeraldas que había sido el regalo de bodas de Ricardo a Sofía. Robar aquella joya no era solo un delito, era una profanación, un ataque directo al corazón de la memoria de su hermana. La ejecución fue de una precisión quirúrgica. Aprovechando una tarde en la que Elena acompañaba a Mateo a una de sus sesiones de terapia, Isabel se deslizó en la humilde habitación de la niñera. Llevaba el collar original oculto en un pañuelo de seda. Con guantes de látex para no dejar huellas, lo escondió con cuidado en el doble fondo de una vieja maleta de cartón que Elena guardaba bajo la cama. El acto fue rápido, silencioso y absolutamente despiadado. Su corazón no latía con nerviosismo, sino con el pulso gélido de la victoria anticipada. Al salir, se aseguró de ser vista por dos miembros del personal, a quienes saludó con una sonrisa afligida, comentando lo mucho que echaba de menos a su hermana. Estaba tejiendo su coartada, cada gesto calculado para reforzar su imagen de guardiana devota del legado familiar. Nadie sospecharía de ella, la afligida cuñada que vivía por y para proteger la memoria de Sofía y el bienestar de su sobrino. Era la actriz perfecta interpretando el papel de su vida, y el escenario estaba listo para el acto final. Esa misma noche, durante la cena, Isabel desató la tormenta. Dejó caer su tenedor con un estrépito que hizo que todos se sobresaltaran. Se llevó una mano al pecho, su rostro una máscara de pánico absoluto. «¡Oh, Dios mío!», exclamó, su voz rota por una angustia perfectamente fingida. «Iba a ponérmelo esta noche para sentir a mi hermana cerca. El collar de Sofía, no está en la caja fuerte». La acusación, aunque no pronunciada, flotó en el aire, densa y venenosa. El caos se apoderó del comedor. Ricardo se puso en pie de un salto, su rostro una mezcla de incredulidad y furia. El personal se miraba con pánico, cada uno temiendo por su puesto. Isabel, con lágrimas en los ojos, dirigió la atención con la maestría de un fiscal. La caja fuerte no ha sido forzada. Alguien que conocía la combinación o que tuvo la oportunidad de verla, alguien en quien confiábamos ciegamente, nos ha traicionado de la forma más vil. Todas las miradas, como imanes, se clavaron en Elena. La joven se quedó sin aliento, el color desapareciendo de su rostro. La acusación era tan surrealista, tan monstruosa, que su mente se negó a procesarla. «No, yo nunca», balbuceó, pero su voz era apenas un susurro ahogado por la conmoción. Su inocencia, en aquel tribunal improvisado, parecía la más torpe de las defensas. Para los ojos de los demás, su pánico era la prueba irrefutable de su culpa, la reacción de alguien atrapado en una mentira imperdonable. Ricardo, sintiéndose un completo idiota, se vio arrastrado por la corriente. La evidencia circunstancial era abrumadora, y las semillas de duda plantadas por Isabel habían florecido en un árbol de amarga certeza. La mujer que había salvado a su hijo era, al parecer, una ladrona y una farsante. La decepción era tan profunda que se transformó en una ira fría y distante. Se había permitido tener esperanza, y ahora pagaba el precio de su ingenuidad. Se sentía traicionado en lo más profundo de su ser. «Registraremos tu habitación», ordenó Ricardo, su voz desprovista de toda calidez. No era una pregunta, sino una sentencia. La humillación de Elena fue total y pública. Guiada por el jefe de seguridad, y seguida por la mirada triunfante de Isabel, fue conducida a su cuarto como una criminal. Mateo, que había presenciado la escena, comenzó a llorar en silencio, aferrándose a las piernas de su padre, sintiendo que el mundo que apenas comenzaba a reconstruir se desmoronaba de nuevo.
El descubrimiento fue rápido y brutal. Isabel, fingiendo ayudar en la búsqueda, señaló, casualmente, la vieja maleta. Al abrirla y rasgar el forro, el collar de diamantes y esmeraldas cayó sobre la moqueta, brillando con una luz acusadora. Elena soltó un sollozo ahogado, un sonido de pura desesperación. Era una pesadilla, una trampa perfecta de la que no había escapatoria posible. La expresión de Isabel era una mezcla de dolor fingido y un triunfo malicioso que solo Ricardo, por un instante, creyó percibir. No quiero volver a verte en mi vida. Estás despedida, sentenció Ricardo, su voz tan dura como el mármol bajo sus pies. Se negó a escuchar sus súplicas, sus juramentos de inocencia. Le ordenó que recogiera sus escasas pertenencias y abandonara la mansión al amanecer. La conspiración de Isabel había triunfado de manera espectacular. Había recuperado su trono, y el silencio, esta vez un silencio de desconfianza y dolor, volvía a reinar en la casa de los Balbuena. Pero esa noche, en la soledad de su despacho, la imagen del rostro devastado de Elena asaltó la conciencia de Ricardo. El llanto desconsolado de Mateo, que se negaba a dormir, resonaba en sus oídos. Algo en la perfección del plan de Isabel, en su triunfo apenas velado, le resultaba profundamente inquietante. La duda, que antes había sido un susurro, ahora era un grito ensordecedor en su mente. No podía permitirse cometer un error de esta magnitud, no cuando el alma de su hijo estaba en juego. Fue entonces cuando tomó una decisión que lo cambiaría todo. Movido por un último vestigio de instinto y una insoportable culpa, contactó a su jefe de seguridad. La orden fue clara, precisa y secreta. Quería un sistema de vigilancia de última generación instalado en todas las áreas comunes de la mansión, antes del amanecer. Si había una verdad oculta en aquella casa, él, Ricardo Balbuena, la encontraría, aunque tuviera que convertirse en un fantasma tecnológico dentro de su propio hogar. La verdadera investigación acababa de comenzar. La gala anual de la Fundación Balbuena era el epicentro del poder y la opulencia de Madrid. Elena, con un sencillo vestido prestado, se sentía como un gorrión en una jaula de pavos reales. Se mantenía cerca de Mateo, su única ancla en aquel mar de diamantes y sonrisas falsas. Ricardo le había pedido que asistiera, una decisión que Isabel interpretó como la última humillación antes de la expulsión definitiva, sin saber que la trampa estaba a punto de cerrarse sobre ella. Isabel, radiante con un vestido de alta costura, se deslizó entre los invitados, su veneno listo para ser servido. Vio su oportunidad al encontrar a don Alejandro Torres, el inversor más importante del conglomerado de Ricardo. Con una expresión de grave preocupación, se acercó a él, tejiendo su red con la precisión de una araña. Sabía que un ataque directo y público era la única forma de asegurar que Elena desapareciera de sus vidas para siempre. Es una situación tan delicada, Alejandro, susurró, su voz un lamento perfectamente ensayado. Ricardo tiene un corazón demasiado grande. Esa chica... Hubo un incidente muy desagradable, con una joya de mi difunta hermana. No quiero ni pensar en la clase de influencia que ejerce sobre mi sobrino. Sembró la duda, sabiendo que la preocupación de un socio tan vital forzaría la mano de Ricardo, obligándolo a actuar frente a todos los presentes. El plan de Isabel funcionó a la perfección. Don Alejandro, con el ceño fruncido por una genuina preocupación por la estabilidad de la familia Balbuena, se acercó a Ricardo para pedirle una aclaración discreta sobre el asunto. La atención de los círculos más cercanos se centró en la figura de Elena, que sintió sobre ella el peso de cientos de miradas juzgadoras. La humillación pública que Isabel tanto anhelaba estaba a punto de comenzar, y ella sonreía anticipando su victoria. Sintiéndose invencible, Isabel se acercó a Elena, su voz lo suficientemente alta como para que el círculo de curiosos la oyera. Querida, debes sentirte tan fuera de lugar aquí. Pero no te preocupes, algunas personas tienen la suerte de conseguir cosas que no merecen. Aunque esa suerte, a menudo, se acaba de forma abrupta. Cada palabra era un golpe, diseñado para aislarla y marcarla como una intrusa, una usurpadora indigna de estar allí. Elena palideció, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. Intentó responder, defenderse, pero la humillación la dejó sin voz. El murmullo de los invitados creció, confirmando las peores sospechas que Isabel había plantado. Estaba sola, juzgada y condenada en un tribunal de seda y champán.
La trampa de Isabel parecía haber funcionado a la perfección, sin saber que el verdadero cazador estaba a punto de revelar su propia trampa. Fue entonces cuando la voz de Ricardo resonó con una autoridad glacial a través de los altavoces del salón. Isabel, por una vez en tu vida tienes toda la razón. Todas las cabezas se giraron hacia el escenario, donde Ricardo se encontraba de pie junto al atril. Las luces del salón se atenuaron, centrando toda la atención en él y en la gigantesca pantalla que se alzaba a sus espaldas, que hasta ese momento mostraba el logo de la fundación. Esta noche me gustaría hablarles de algo fundamental para nuestro futuro, la confianza, y para ilustrarlo tengo una pequeña presentación, anunció Ricardo. La pantalla parpadeó, mostrando una imagen nítida y en alta definición, el pasillo del segundo piso de su propia mansión. Isabel se quedó helada, un escalofrío de terror recorriendo su espalda al reconocer la escena. Un mal presentimiento, agudo y certero, comenzó a ahogarla. La grabación mostró su propia figura entrando en la habitación de Elena. La perspectiva cambió, ahora desde el interior del cuarto, captada por una cámara oculta. El silencio en el salón era absoluto. Los invitados observaban, hipnotizados, cómo la elegante Isabel Balbuena se ponía unos guantes de látex con una frialdad calculada. Su rostro, ampliado en la pantalla, era una máscara de malicia que nadie en aquella sala había visto jamás. El vídeo continuó, implacable. La audiencia vio cómo Isabel sacaba la réplica del collar de su bolsillo y la escondía con deliberada crueldad en el humilde bolso de Elena. Un jadeo colectivo recorrió el salón de baile. Las miradas de los invitados, antes cargadas de juicio hacia Elena, ahora se clavaban en Isabel con una mezcla de incredulidad y un profundo y absoluto desprecio. El giro de los acontecimientos fue brutal y despiadado. Y entonces, el micrófono oculto captó su susurro, amplificándolo hasta convertirlo en un grito que resonó en cada rincón del opulento salón. Se acabó la fiesta pueblerina. Esas 5 palabras, cargadas de un odio de clase y una crueldad infinita, sellaron su destino de forma irrevocable. La verdad, cruda y tecnológica, había destrozado su farsa en 1000 pedazos, dejándola completamente expuesta. Ricardo detuvo la grabación. La pantalla se quedó en negro, pero la imagen de la traición de Isabel quedó grabada a fuego en la retina de todos los presentes. El silencio que siguió fue más pesado y condenatorio que cualquier grito. Isabel estaba paralizada, su rostro descompuesto en una mueca de puro pánico. Su mundo, construido sobre mentiras y apariencias, se había derrumbado con el simple clic de un botón. La confianza, damas y caballeros, dijo Ricardo con una voz que cortaba el aire, es algo que se gana con honestidad, no con engaños. Y la traición, como han podido comprobar, siempre sale a la luz. No volvió a mirar a Isabel. Para él, en ese preciso instante, ella había dejado de existir por completo. Su humillación no solo era pública, sino que era absoluta, una aniquilación social de la que jamás podría recuperarse. Isabel, incapaz de soportar el peso de cientos de miradas acusadoras, dio media vuelta y huyó del salón. Su salida tan vergonzosa como espectacular había sido su entrada. Nadie intentó detenerla. Su nombre ya era un sinónimo de deshonra, una mancha imborrable en el linaje que tanto se había esforzado por controlar. La justicia poética había sido ejecutada con la precisión de un cirujano. Ricardo bajó del escenario, ignorando los murmullos y las miradas de asombro de sus invitados. Atravesó la multitud, que se apartaba a su paso como las aguas de un mar, hasta llegar a donde estaba Elena, que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas de incredulidad y alivio. Se detuvo frente a ella, su rostro mostrando una vulnerabilidad que nadie le había visto nunca, una expresión de profundo y sincero arrepentimiento. Tomó su mano con delicadeza, su gesto una declaración pública ante la élite de la ciudad. Elena, te pido perdón, fui ciego, sordo y arrogante, dijo, su voz clara y firme para que todos los que estaban cerca pudieran oírlo. Te juzgué con los prejuicios de mi mundo, sin ver que tu valor es de una clase que el dinero no puede comprar ni entender. Su vindicación era total, su honor restaurado ante todos. Antes de que Elena pudiera responder, Mateo corrió hacia ellos y la abrazó con fuerza, refugiándose en la única persona que le había devuelto la voz. El niño miró a su padre y luego a la multitud, su pequeña mano aferrada a la de Elena. En ese instante, en medio del lujo y la opulencia, la verdadera riqueza de la familia Balbuena no estaba en sus cuentas bancarias,
sino en aquel círculo de afecto reconstruido sobre las cenizas de una vil mentira. **Ato 5. A recompensa da virtude **. El silencio que siguió a la vergonzosa huida de Isabel fue denso, cargado de la electricidad de la verdad revelada. Ricardo no soltó la mano de Elena. Se giró hacia sus invitados, su voz resonando con una nueva humildad que nadie le había conocido jamás. Esta noche han sido testigos no solo de una vil traición sino también de mi propia ceguera. Les pido disculpas a todos, pero sobre todo a ti, Elena, por haber permitido que la sombra de la duda manchara tu luz. Su confesión pública no era solo una disculpa, sino una coronación, elevando a la humilde niñera al estatus de heroína ante la élite de la ciudad. Elena sintió como las lágrimas, esta vez de puro alivio, resbalaban por sus mejillas. Miró a Ricardo y ya no vio al magnate inalcanzable, sino a un hombre vulnerable que había tenido el coraje de admitir su error ante el mundo. Vio al padre que había luchado por salir de su propia prisión de dolor para reconectar con su hijo. En su mirada no había gratitud por el estatus o el dinero, sino un profundo reconocimiento por el hombre que finalmente había decidido ser. La redención de él era tan catártica como su propia vindicación. Mateo, ajeno al drama social pero perfectamente sintonizado con la corriente emocional, se aferró con más fuerza a la mano de Elena. Miró a su padre, luego a ella, y con una claridad que silenció los últimos murmullos del salón, declaró: «Ahora estamos juntos, como debe ser». Su simple afirmación infantil fue más poderosa que cualquier discurso, una verdad fundamental que redibujó el mapa de sus vidas en ese mismo instante. No eran un jefe, un niño y una empleada. Eran por fin una familia nacida de las cenizas de la desconfianza. Una sonrisa genuina, la primera en años que no estaba teñida de amargura, iluminó el rostro de Ricardo. Se arrodilló para quedar a la altura de su hijo, poniendo una mano en su hombro. «Tienes toda la razón, campeón». Juntos, como debió haber sido desde el principio. Al decir esas palabras, no solo respondía a Mateo, sino que le hacía una promesa a Elena, un juramento público de que su lugar ya no estaba en la periferia de sus vidas, sino en el mismísimo centro de su reconstruido hogar. La reacción de la multitud fue una ola de aprobación. El escándalo inicial se transformó en una historia de redención, que conmovió incluso a los corazones más cínicos de la sala. Los que antes habían mirado a Elena con sospecha, ahora la observaban con una admiración palpable. Su integridad, probada en el fuego de la calumnia, brillaba con más intensidad que cualquiera de los diamantes que adornaban el salón. Había entrado a la gala como una empleada, y saldría de ella como la matriarca indiscutible de la familia Balbuena. Sin decir una palabra más, Ricardo guió a Elena y a Mateo a través de la multitud, que se apartaba respetuosamente a su paso. Abandonaron el opulento salón de baile, dejando atrás el mundo de las apariencias, el juicio y la falsedad. Cada paso que daban para alejarse del evento, era un paso hacia una nueva vida, una que no se mediría por el valor de sus acciones en bolsa, sino por la autenticidad de sus afectos. La mansión, que les esperaba en silencio, ya no parecía un palacio de hielo, sino un lienzo en blanco. De vuelta en la quietud de la casa, la atmósfera había cambiado para siempre. El aire ya no era gélido y estéril, sino que vibraba con una calidez expectante. Se sentaron juntos en uno de los sofás del salón principal, el mismo lugar donde Elena había sido entrevistada y juzgada. La distancia entre ellos se había evaporado, reemplazada por una cercanía cómoda y natural. Por primera vez, el vasto espacio no se sentía vacío, sino lleno de la promesa de un futuro compartido, un hogar real. Ricardo la miró, sus ojos reflejando una gratitud que las palabras apenas podían contener. «Lo que hiciste por Mateo no tiene precio. Pero quiero que sepas que tu futuro está asegurado. He decidido crear la Fundación Balbuena para niños, dedicada a ayudar a pequeños que, como Mateo, han perdido la voz por un trauma. Y no se me ocurre nadie en el mundo más capacitado para dirigirla que tú. Quiero que seas la presidenta, con control absoluto, y todos los recursos que necesites». Elena se quedó sin aliento, abrumada por la magnitud de la oferta. Era más de lo que jamás había soñado. No era la caridad de un hombre rico, sino una verdadera misión, una oportunidad para transformar su propio dolor en un faro de esperanza para miles de niños. Aceptó con una voz temblorosa, no por el poder o el prestigio, sino por el profundo significado que aquel proyecto tendría en su vida. Era la culminación de todo lo que ella era, una sanadora de heridas silenciosas. Sin embargo, para Ricardo, aquello no era suficiente.
Un cargo, por muy importante que fuera, seguía siendo un rol profesional. Lo que sentía por Elena trascendía cualquier contrato laboral. Ella no solo había salvado a su hijo, lo había salvado a él de sí mismo, recordándole que la humanidad era más importante que cualquier imperio. Necesitaba ofrecerle algo que cimentara su lugar no solo en su fundación, sino en el corazón de su familia, de forma permanente e incondicional. Pero hay algo más, continuó Ricardo, su voz volviéndose más íntima y seria. Esto no es suficiente. No quiero que seas una empleada, ni siquiera la directora de mi fundación. Elena, quiero pedirte que te quedes con nosotros. No en las habitaciones del servicio, sino aquí, como parte de esta familia. Quiero que seas la guardiana de Mateo, su guía, y mi compañera más cercana en este viaje. Te pido que hagas de esta casa tu hogar, para siempre. Las lágrimas volvieron a los ojos de Elena, pero esta vez eran de una felicidad tan pura que dolía. La palabra hogar resonó en lo más profundo de su alma. Desde la muerte de su padre, se había sentido a la deriva, construyendo refugios temporales pero sin un ancla verdadera. La oferta de Ricardo era ese ancla, un puerto seguro. Sí, susurró, su voz rota por la emoción. Sí, me quedaré. Este ya es mi hogar. En ese momento, las tres almas rotas se unieron para formar un todo indestructible. Los meses siguientes fueron testigos de una transformación milagrosa. Elena, fiel a su esencia, llenó la mansión de vida. Los pasillos de mármol, antes silenciosos, ahora resonaban con la risa de Mateo y el sonido de un piano que Elena había aprendido a tocar. Las estancias minimalistas se poblaron de plantas, estanterías repletas de libros y fotografías que capturaban momentos de felicidad cotidiana. El mausoleo se había convertido, por fin, en un santuario de amor y calidez. Ricardo también se transformó. El magnate adicto al trabajo dio paso a un padre presente y a un hombre que aprendía a disfrutar de las cosas simples. Descubrió que la verdadera emoción no estaba en cerrar un trato multimillonario, sino en construir un castillo de legos con su hijo, o en compartir una taza de té con Elena al final del día. Encontró una paz que ninguna de sus posesiones materiales le había proporcionado jamás, una riqueza que no figuraba en ningún balance financiero. Una tarde, Ricardo se encontró de pie junto al mismo ventanal panorámico, desde donde había comenzado esta historia, contemplando el mismo mar de luces parpadeantes. Pero la oscuridad en su interior había desaparecido por completo, reemplazada por una luz que irradiaba desde el interior de su propia casa. Vio a Elena y a Mateo en el jardín, plantando un pequeño rosal, y sus risas llegaron hasta él como la melodía más hermosa del mundo. Se acercó a ellos, sintiendo una oleada de claridad tan profunda, que lo abarcaba todo. Puso una mano sobre el hombro de Elena, que le sonrió con el sol de la tarde en sus ojos. Fue entonces cuando verbalizó la lección que había tardado toda una vida en aprender, la verdad final que daba sentido a todo. Creía que lo tenía todo porque podía comprar cualquier cosa, dijo, su voz llena de una serena convicción. Pero tú me enseñaste que construí un imperio de cristal, y que la verdadera fortuna es un corazón capaz de sanar. Esa, Elena, es la única riqueza que realmente importa.